Suéltalo. Deja al niño en paz ahora mismo. La voz de Marta, habitualmente un susurro suave y casi inaudible en la vasta mansión de los Vargas, resonó con una fuerza insospechada, cortando el silencio opulento como un cristal que se hace añicos. Frente a ella, una mujer desconocida de rostro demacrado, sostenía con torpeza al pequeño Pablo, cuyos sollozos asustados eran como cuchillos afilados clavándose directamente en el corazón de Marta. El instinto primordial de protección la movió más rápido que cualquier pensamiento racional, una pura oleada de adrenalina que silenció el miedo paralizante que amenazaba con consumirla. Sin permitirse dudar ni un solo instante, su mano se cerró con fuerza alrededor de lo primero que encontró, el humilde y fiel instrumento de su trabajo diario, y se interpuso con una firmeza inquebrantable entre la secuestradora y la cuna vacía, que ahora parecía un nido profanado y vulnerable. Sus manos, tan acostumbradas a limpiar con delicadeza, ahora empuñaba el mango de madera de una vieja escoba como si fuera un escudo forjado en el acero más resistente. La intrusa, visiblemente sorprendida por la inesperada y feroz resistencia de una simple empleada doméstica, vaciló por un instante que se sintió eterno, un lapso crucial que cambiaría el curso de los acontecimientos. Fue en ese preciso momento cuando Ricardo Vargas, el dueño de la casa y padre del bebé, entró en la habitación, atraído por el estruendo. Sus ojos se abrieron de par en par, congelado ante la escena surrealista que se desarrollaba ante él. Su único hijo en brazos de una extraña, y su empleada, Marta, de pie, desafiante, bloqueando el paso con nada más que su cuerpo menudo y una valentía que él jamás habría imaginado que pudiera existir en alguien tan callada y sumisa. Ricardo procesó la escena con la lentitud de una pesadilla, su mente de empresario, siempre calculadora y fría, incapaz de asimilar la cruda realidad de lo que estaba presenciando. Sus ojos pasaron de la mujer desconocida, cuyo rostro estaba contraído por una extraña mezcla de pánico y una rabia profunda, a la figura de Marta. Ella estaba temblando, sí, un temblor visible que sacudía todo su cuerpo, pero su postura era inquebrantable, una roca sólida plantada contra la marea embravecida del caos. Sus ojos, normalmente bajos y respetuosos, ahora ardían con una luz protectora que lo dejó sin aliento, una llama primigenia de devoción y coraje que él no sabía que existía fuera de las novelas. Vio cómo la secuestradora, superada por la situación y la inesperada resistencia, empujó bruscamente a Marta a un lado haciéndola tropezar, y dejó caer al bebé en la mullida alfombra para huir a toda prisa por el balcón abierto que daba al jardín. Ricardo corrió hacia su hijo, un grito ahogado escapando de sus labios, y lo levantó en brazos, acunándolo contra su pecho. Susurró palabras de consuelo al oído de Pablo, pero sus ojos no se apartaron ni un segundo de Marta. Usted lo salvó, balbú. Ceeó con acento agudo Ricardo, su voz normalmente firme y autoritaria ahora quebrada por la emoción y el terror recién vividos. Marta solo pudo asentir, incapaz de formular una sola palabra. No soy una heroína, solo hice lo que debía, pensó ella aún en shock. El abismo social que siempre los había separado pareció desvanecerse en ese instante. Ya no era el jefe y la empleada. Eran un padre agradecido y la mujer que había arriesgado todo por su hijo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los agentes de policía llegaron rápidamente, sus uniformes oscuros y sus rostros serios creando una disonancia aún mayor en la luminosa y elegante mansión. Sus botas pesadas resonaban sobre los impecables suelos de mármol que Marta había pulido con esmero esa misma mañana. Un sonido que se sentía como una profanación en la santidad del hogar. Ricardo, recuperando parte de su compostura habitual, se hizo cargo de la situación de inmediato, relatando los hechos con una precisión fría y distante, como si estuviera describiendo una transacción comercial. Sin embargo, cuando los oficiales se dirigieron a Marta para tomarle declaración, el tono cambió sutilmente, volviéndose condescendiente. Sus preguntas eran rutinarias, pero había un matiz de escepticismo en sus voces. ¿Está segura de lo que vio, señora?, preguntó uno de ellos mirándola de arriba abajo. Descríbala otra vez. ¿No la había visto antes por aquí merodeando? Marta sintió una oleada de frustración. Estoy segura, respondió, con una voz más firme de lo que se sentía. Intentó llevarse al niño. Yo la detuve. Escúchenme con atención.
Intervino Ricardo de repente, su voz resonando con una autoridad innata que silenció de inmediato a los agentes. Se acercó y se paró junto a Marta. Esta mujer, Marta, no es solo una testigo. Es la única razón por la que mi hijo está aquí, sano y salvo. Su testimonio no es cuestionable, es la verdad. Y espero que la traten con el respeto que se merece. Marta levantó la vista hacia Ricardo, atónita. Él me está defendiendo a mí, pensó. Por primera vez, se sintió vista, y ese sentimiento era nuevo y desconcertante. Mientras los técnicos forenses examinaban meticulosamente la habitación en busca de pistas, Marta se refugió en la cocina, su santuario personal. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba por los bordes. Estaba perdida en sus pensamientos cuando Ricardo entró, su presencia llenando el espacio. Marta, dijo en voz baja, un tono que ella nunca antes le había escuchado usar. ¿Está bien? La pregunta tan simple la tomó por sorpresa. Nunca se había preocupado por su bienestar. Estoy bien, señor. Solo un poco asustada, admitió. Ricardo la miró fijamente, y en sus ojos habitualmente fríos, Marta creyó ver un atisbo de genuina preocupación. Fue entonces cuando los ojos de él se posaron en el objeto que ella había dejado apoyado contra la pared, la humilde escoba. Se quedó mirándola por un largo momento, como si la viera por primera vez. Ya no era un simple utensilio. Era el inesperado símbolo de un coraje que desafiaba toda lógica y clase social. ¿Cómo es posible que algo tan sencillo haya logrado lo que mis guardaespaldas no pudieron? Pensó Ricardo, sintiendo una extraña mezcla de gratitud y vergüenza. Se volvió hacia Marta. Quiero que sepa que será recompensada generosamente por esto. Lo que sea que necesite, una casa, dinero, solo tiene que pedirlo. La oferta, aunque generosa, sonó hueca. Se lo agradezco, señor, pero no necesito nada, respondió ella. Solo me alegro de que el niño Pablo esté bien. Su respuesta simple lo dejó perplejo. Él vivía en un mundo donde todo tenía un precio. ¿Cómo era posible que esta mujer no quisiera nada a cambio de un acto tan heroico? Los días siguientes transcurrieron en una neblina de tensión palpable. La mansión Vargas intentó volver a su rutina silenciosa y ordenada, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas y miradas furtivas. Marta trató de sumergirse en su trabajo, buscando consuelo en el ritmo familiar de la limpieza, pero sentía constantemente la mirada de los demás empleados sobre ella. Algunos la miraban con una admiración silenciosa, otros con una envidia apenas disimulada que la hacía sentir profundamente incómoda. De repente, ya no era invisible, y esa nueva visibilidad era un peso que no sabía cómo llevar. Ricardo, por su parte, se había convertido en una presencia constante. Había cancelado varios viajes de negocios, prefiriendo trabajar desde su despacho en casa, algo completamente inusual en él. Pasaba horas observando a Pablo jugar en el jardín, como si temiera que el niño fuera a desaparecer si le quitaba los ojos de encima. Su relación con Marta también había cambiado de forma drástica. Ya no le daba órdenes a través del ama de llaves, se dirigía a ella directamente, aunque sus conversaciones eran siempre breves, torpes y cargadas de una tensión extraña. Una tarde, la llamó a su despacho, un lugar al que ella solo había entrado para limpiar. «Marta, siéntese por favor», dijo él, señalando una silla frente a su enorme escritor, tuyo de caoba. Ella obedeció, sintiéndose diminuta y fuera de lugar en ese santuario de poder. «La policía tiene un nombre», dijo Ricardo, yendo directo al grano. «La mujer que entró en la casa se llama Elena». El nombre no le decía nada a Marta, pero vio cómo la mandíbula de Ricardo se tensaba visiblemente al pronunciarlo. «Hay una historia aquí, una que no está contando», pensó Marta, una pequeña alarma encendiéndose en su interior. «¿Elena?», repitió Marta, su voz apenas un susurro en la imponente habitación. «¿La conocen ustedes, señor?». Ricardo desvió la mirada, sus ojos fijos en un punto indefinido más allá de la ventana, como si estuviera viendo un fantasma del pasado. «Era una socia de negocios». «Hace mucho tiempo», respondió él, su voz tensa y cuidadosamente controlada, cada palabra medida para no revelar más de lo necesario. «Tuvimos una disputa comercial. Se resolvió, o eso creía yo, pero parece que guardaba rencor. Jamás pensé que fuera capaz de llegar a algo así, a este extremo. Pero había algo en su tono, una vacilación casi imperceptible, una sombra de algo mucho más profundo y personal, que alertó los instintos de Marta.
Sintió en sus entrañas que Ricardo no le estaba contando toda la verdad. Había una conexión personal, un dolor antiguo, o una culpa mal disimulada que se escondía detrás de esa fachada de empresario traicionado. Señor Vargas, si hay algo que yo deba saber, algo que pueda ayudar a la policía a entender mejor, comenzó a decir ella, movida por un impulso de lealtad y una creciente curiosidad. Pero él la interrumpió con una frialdad cortante que la heló. No se preocupe por eso, Marta, la policía se encargará de todo, usted ya ha hecho más que suficiente. Sus palabras pretendían ser tranquilizadoras, pero tuvieron el efecto contrario. La estaban excluyendo de nuevo, relegándola al papel de simple empleada. Sintió la vieja y familiar sensación de invisibilidad regresar con fuerza, pero esta vez venía acompañada de una nueva y terca determinación. No iba a quedarse al margen. No después de lo que había pasado. Algo muy oscuro se escondía tras el nombre de Elena, y Marta, sin saber muy bien por qué, sintió la imperiosa necesidad de descubrir qué era. Pero ¿cómo podría una simple empleada descubrir la verdad en un mundo de secretos y poder? Esa noche, el sueño se negó a visitar a Marta. Daba vueltas en la cama estrecha de su pequeña habitación en el área de servicio, las palabras de Ricardo resonando en su mente una y otra vez. Era una socia. La frase era demasiado simple, demasiado limpia para ser verdad. La expresión de su rostro al decir el nombre de Elena contaba una historia mucho más complicada, una llena de emociones que él intentaba reprimir. Se levantó, incapaz de seguir quieta, y fue a la cocina a por un vaso de leche, un viejo remedio para el insomnio. La casa estaba en un silencio sepulcral, cada crujido del suelo de madera sonando como una explosión. Mientras pasaba por el pasillo que llevaba a la biblioteca, escuchó un murmullo. Era la voz de Ricardo, hablando por teléfono en su estudio. Se acercó a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y aguzó el oído, sintiéndose culpable por espiar pero incapaz de evitarlo, impulsada por una fuerza mayor. No puedes hacer eso, ¿me oyes?, decía Ricardo en un susurro airado, lleno de pánico. Entiende que si hablas, si dices algo, nos hundimos los dos. Elena, por favor, piensa en las consecuencias de tus actos. El nombre la golpeó como una descarga eléctrica. Estaba hablando con ella. Con la secuestradora. Marta se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? ¿Por qué la llamaría? Hubo una larga pausa. El trato era claro. Dijo Ricardo finalmente, su voz ahora gélida como el hielo. Pero intentaste llevártelo. Rompiste las reglas del juego. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato podía implicar al pequeño Pablo? No puede ser. Él no haría algo así a su propio hijo, pensó desesperadamente, intentando negar lo que acababa de escuchar. Pero las palabras eran innegables y aterradoras. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión era aún más opresiva que antes. Marta se movía por la casa como un autómata, su mente un torbellino de miedo y confusión. Cada sombra le parecía una amenaza, cada palabra amable de Ricardo sonaba ahora falsa y calculada. Lo observaba interactuar con Pablo, sonriendo y jugando con él en el jardín, y sentía náuseas. ¿Era todo una actuación? ¿Era este hombre un monstruo disfrazado de padre devoto y preocupado? Durante el desayuno, Ricardo actuó como si nada, charlando sobre el tiempo y los mercados financieros, pero sus ojos delataban una tensión que no podía ocultar por completo. Marta sirvió el café con manos temblorosas, evitando su mirada a toda costa. Sentía como si llevara un cartel luminoso que decía, «Yo sé tu secreto». «Tengo que tener mucho cuidado», se dijo a sí misma una y otra vez, su corazón latiendo con fuerza. «Él es un hombre poderoso y yo no soy nadie. Si sospecha que sé algo, no sé de lo que sería capaz para silenciarme». El miedo la paralizaba, pero debajo de esa capa de terror, una nueva emoción comenzaba a crecer con una fuerza inesperada. La ira. Ira por Pablo, el bebé inocente UTI. Lizado como un peón en un juego cruel y egoísta. Ira por ella misma, por haber sido engañada y por casi haber creído en la bondad de su jefe. Estaba completamente sola en esto. Necesitaba pruebas, algo tangible que respaldara lo que había escuchado. Su mente comenzó a trabajar febrilmente. Tenía que encontrar algo que conectara a Ricardo y Elena de forma innegable, algo que revelara la verdadera naturaleza de su trato. Decidió empezar por la biblioteca. Sabía, con una certeza que no podía explicar,
que la verdad estaba allí, escondida a plena vista. Pero ¿se atrevería a buscarla arriesgando tanto? Esperó con una paciencia casi insoportable a que Ricardo saliera a una reunión de negocios importante, una que lo mantendría fuera de la casa durante varias horas. Con el corazón latiéndole en la garganta con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo, se deslizó sigilosamente dentro de la biblioteca, un santuario de silencio y secretos guardados que ahora se sentía como la guarida de un dragón. El olor a papel viejo y a cuero llenaba el aire, un aroma que siempre le había parecido reconfortante pero que ahora se sentía opresivo y asfixiante. Se sentía como una intrusa, una profanadora de secretos. Pero la imagen del rostro asustado de Pablo, tan vulnerable y pequeño, le dio el coraje que necesitaba para seguir adelante. Pasó casi una hora revisando estanterías y los cajones del escritorio sin encontrar absolutamente nada. Estaba a punto de rendirse, pensando que quizás estaba equivocada, cuando su mirada se posó en una pequeña caja de madera ornamentada en el estante más al gusto, casi oculta detrás de una enciclopedia. Necesitó subirse a una escalera para alcanzarla. La caja no estaba cerrada con llave. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda y varias fotografías antiguas. Empezó a mirar las fotos. Eran de Ricardo, mucho más joven, sonriendo de una manera genuina y despreocupada que Marta nunca le había visto. Y a su lado, en casi todas las fotos, aparecía una mujer de belleza impactante, con una mirada intensa y apasionada. En el reverso de una de las fotos, escrita con una caligrafía elegante, estaba la respuesta que buscaba. Ricardo y Elena. Acapulco, hace 10 años. Era ella. La secuestradora. Pero la forma en que miraba a Ricardo, la manera en que él la abrazaba. Hablaban de una intimidad profunda. Esto no es una simple socia de negocios, pensó Marta, su corazón latiendo con la fuerza de un descubrimiento terrible. Marta guardó rápidamente la fotografía en el bolsillo de su uniforme, sintiendo el cartón como si quemara contra su piel, un secreto tangible y peligroso. Justo en ese momento, escuchó el sonido inconfundible del coche de Ricardo llegando a la casa, mucho antes de lo esperado. El pánico la invadió. Salió a toda prisa de la biblioteca, colocando la caja de vuelta en su sitio con manos torpes y volviendo a sus quehaceres habituales, tratando de parecer normal y calmada. Los días siguientes, Marta vivió en un estado de alerta constante, como un animal acosado. La fotografía ardía en su bolsillo, un recordatorio constante del peligro que corría y de la mentira en la que vivía. Decidió que necesitaba más pruebas antes de poder hacer algo. No podía actuar basándose en una simple foto y una conversación escuchada a escondidas. Ricardo podría negarlo todo y destruirla. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Ricardo, se fijó en la papelera. Normalmente, la vaciaba sin prestar atención, pero esta vez algo la impulsó a mirar dentro con más detenimiento. Entre papeles de negocios arrugados y sin importancia, encontró un pequeño recibo de una farmacia. No le habría llamado la atención si no fuera por el nombre del medicamento impreso, un avanzado y costoso tratamiento de fertilidad. Y lo más extraño es que el recibo no estaba a nombre de la difunta esposa de Ricardo, sino a nombre de Elena. La fecha era de hace casi 2 años, coincidiendo con la época en que Pablo habría sido concebido. La mente de Marta empezó a conectar los puntos, formando una teoría tan monstruosa que le costaba respirar. ¿Será posible? ¿Podría la conexión entre ellos ser mucho más profunda de lo que nadie imagina? Pensó. La sensación de que estaba desentrañando una verdad terrible la hizo sentir un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Cada pieza encajaba en un rompecabezas aterrador. Esa misma noche, impulsada por una mezcla desesperada de miedo y una determinación que ya no podía reprimir, Marta decidió arriesgarse una vez más. Esperó a que todos en la casa estuvieran profundamente dormidos y se dirigió de nuevo al despacho de Ricardo, moviéndose con el sigilo de una sombra. Sabía por las conversaciones de otros empleados que él guardaba un segundo teléfono móvil en el cajón inferior de su escritorio, uno que usaba para asuntos privados y que nunca llevaba consigo. Rezando para que no tuviera contraseña, abrió el cajón con sumo cuidado, conteniendo la respiración. El teléfono estaba allí. Lo encendió y, para su inmenso alivio, la pantalla se abrió directamente al menú de inicio. Con manos temblorosas, abrió la aplicación de mensajes. Había una única conversación guardada, con un contacto registrado simplemente como E. Eran mensajes de Elena. Marta comenzó a leer, y con cada palabra, el horror se apoderaba de ella.
Los mensajes hablaban de promesas rotas, de un acuerdo que Ricardo no había cumplido, de una desesperación creciente. Y entonces leyó la frase que lo confirmó todo, la frase que hizo que su mundo se detuviera. Él es mi hijo, Ricardo. Es tanto mío como tuyo. Tú me lo prometiste. El trato final era por el niño, no por tu sucio dinero. El teléfono se le cayó de las manos, golpeando la alfombra con un ruido sordo. Pablo. Pablo era el hijo de Elena. La verdad era tan impactante, tan devastadora, que Marta tuvo que apoyarse en el escritorio para no caerse. Dios mío, ¿qué clase de monstruo es este hombre?, pensó, con el corazón roto por la magnitud del engaño y la crueldad. Marta recogió el teléfono del suelo, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. Hizo una fotografía de la pantalla con los mensajes usando su propio móvil, una prueba irrefutable que no podría ser negada. Ahora lo entendía todo. El intento de secuestro no fue tal. Fue el intento desesperado de una madre por recuperar a su hijo. Ricardo le había hecho creer a todo el mundo que Pablo era el hijo biológico de su difunta esposa, probablemente utilizando a Elena como madre de alquiler y luego traicionándola, desechándola cuando ya no le servía. Era un plan egoísta, maquiavélico y monstruoso. En ese preciso momento escuchó un ruido en el pasillo, unos pasos que se acercaban lentamente a la puerta del despacho. El pánico se apoderó de ella. Apagó rápidamente el teléfono de Ricardo, lo volvió a colocar en el cajón y lo cerró justo a tiempo. La puerta del despacho se abrió, y Ricardo apareció en el umbral, con el ceño fruncido, y una mira de sospecha. «Marta, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó, su voz cargada de una sospecha afilada como un cuchillo. El corazón de Marta se detuvo. Había sido descubierta. Su mente se quedó en blanco, incapaz de articular una excusa creíble. Pero sus ojos, llenos de miedo y una acusación silenciosa, seguramente ya la habían delatado. El enfrentamiento que tanto había temido estaba a punto de ocurrir, y sabía que esta vez no habría escapatoria. La habitación, que antes representaba el poder de Ricardo, ahora se sentía como una jaula. ¿Qué le haría ahora que sabía la verdad? Yo solo estaba revisando que todo estuviera en orden para mañana, señor, balbuceó Marta, su voz apenas un hilo tembloroso, una excusa patética que ni ella misma creía. Trató de mantener la compostura, pero Ricardo no era tonto. Sus ojos se entrecerraron, escrutándola con una intensidad que la hizo sentirse desnuda y vulnerable. Caminó lentamente hacia su escritorio, su presencia llenando la habitación de una tensión insoportable. «¿A estas horas, Marta?», repitió, su tono ahora gélido, sin rastro de la amabilidad fingida de los últimos días. «Revisando el orden. O quizás estabas buscando algo que no te pertenece». Abrió el cajón de una sacudida y dio su segundo teléfono. Su mirada se volvió dura como el acero. «Creo que has estado metiendo las narices donde nadie te ha llamado». Se acercó a ella hasta que solo unos centímetros lo separaron, invadiendo su espacio personal. «Escúchame muy bien, Marta», siseó, su voz baja y amenazante, un veneno destilado. «Hay asuntos en esta casa que están muy por encima de tu entendimiento. Tu opinión no es relevante aquí. Es un asunto que excede tu entendimiento. Te metiste en algo que no te concierne, y por tu propio bien espero que sepas mantener la boca cerrada». Fue una amenaza velada, pero el mensaje fue inequívoco y aterrador. La humillación fue profunda, reduciéndola de nuevo a la nada, a la empleada invisible. Pero en medio de esa humillación, algo se encendió dentro de ella. Una chispa de desafío. Ya no tenía miedo, tenía una misión. «No me callará», pensó, encontrando una nueva fuerza en su rabia. Al día siguiente, Ricardo organizó un importante evento de caridad en la mansión. Era una cínica maniobra de relaciones públicas, una forma de proyectar una imagen de normalidad y filantropía ante el mundo, un intento de lavar su imagen tras el supuesto intento de secuestro. El jardín se llenó con la élite de la ciudad, todos vestidos con sus mejores galas, bebiendo champán y hablando de negocios. Marta y el resto de el personal trabajaban sin descanso, moviéndose como sombras anónimas entre los invitados adinerados y sonrientes. En un momento dado, uno de los directivos más importantes de la empresa de Ricardo se acercó a ella para pedir otra copa de vino. Ricardo, que estaba a su lado, aprovechó la oportunidad para presentarla, en un gesto de aparente generosidad. «Y esta es Marta», dijo con una sonrisa forzada y condescendiente, «la mujer valiente que ayudó a proteger a mi hijo». El directivo la miró con total indiferencia,
Como si estuviera mirando un mueble, tomó la copa de su bandeja sin decir una palabra de agradecimiento y le dio la espalda deliberadamente para continuar su conversación con Ricardo. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para la mayoría, pero la humillación fue pública y brutal. Marta se quedó allí, con la bandeja en la mano, sintiendo las miradas curiosas de otros invitados sobre ella, marcándola como la empleada, la sirvienta. Ricardo no hizo nada para corregir la situación. Simplemente continuó su conversación, dejando que la humillación se asentara, un mensaje claro para ella. Ella era la empleada, la heroína de un día, pero al final del día, su lugar estaba sirviendo. Algo estaba a punto de romperse. Marta se retiró a la cocina, con las mejillas ardiendo de vergüenza y una rabia fría y controlada. Las dos humillaciones, la íntima en el despacho la noche anterior y la pública en el jardín, habían solidificado su resolución hasta convertirla en acero puro. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad o de proteger a Pablo de un padre monstruoso. Ahora era personal. Le habían recordado de la manera más cruel cuál era su lugar en ese mundo, y ella se negaba a aceptarlo. Creen que pueden pisotearme y que agacharé la cabeza como siempre, pensó con una furia helada, mientras apilaba platos sucios con una fuerza contenida. Creen que porque limpio sus suelos, no tengo voz, no tengo dignidad, pero se equivocan terriblemente. En ese momento, en la ajetreada y ruidosa cocina, rodeada de platos sucios y del olor a comida cara, Marta tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No se quedaría callada. No se escondería. Lucharía. No solo por Pablo, ni por la desesperada y traicionada Elena, sino por ella misma. Por su propia dignidad. Por todas las personas invisibles a las que el poder y el dinero ignoraban cada día. La mujer sumisa y temerosa que había entrado a trabajar en esa casa hacía años, había muerto esa noche, y en su lugar había nacido una guerrera, forjada en el fuego de la injusticia y la humillación. Su batalla apenas comenzaba, pero ya no había vuelta atrás. Iba a derribar ese castillo de mentiras, aunque fuera la última cosa que hiciera. Pero ¿cómo podría hacerlo sola contra un gigante como Ricardo Vargas? El evento de caridad continuó hasta altas horas de la noche. Marta cumplió con sus deberes con una eficiencia robótica, su rostro una máscara impasible, pero su mente trazando un plan de ataque con una claridad febril. Sabía que no podía enfrentarse a Ricardo directamente. Él la destruiría sin pensarlo dos veces. La aplastaría como a un insecto. Necesitaba un aliado, alguien de fuera de ese círculo de poder corrupto, alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Pensó en un viejo amigo de su pueblo, un hombre bueno y honesto llamado Javier, que se había convertido en periodista de investigación, aunque trabajaba para un periódico pequeño y local. Era un riesgo enorme, contactarlo podría ponerlo en peligro a él también, pero era el único en quien podía confiar plenamente. Cuando finalmente el último invitado se fue, y la casa quedó en silencio, Marta subió a su habitación, físicamente agotada pero con una nueva energía nacida de su resolución. Sacó su viejo teléfono y buscó el número de su amigo. Dudó por un momento. Hacer esa llamada significaría cruzar una línea sin retorno. Podría perder su trabajo, su hogar y ponerse en un peligro mayor del que ya estaba. Miró por la ventana hacia la ciudad iluminada, un mar de luces que representaba un mundo que siempre le había sido ajeno. Pero ahora, por primera vez, sentía que tenía el poder de provocar una onda en ese mar. Respiró hondo y marcó el número. Hola Javier, soy Marta, necesito tu ayuda. Tengo una historia que nadie va a creer. El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una voz preocupada. ¿Marta? ¿Qué clase de historia? Ella, con la voz firme, comenzó a relatar la pesadilla. Javier escuchó el increíble relato de Marta con una mezcla de escepticismo inicial y un creciente interés profesional. Al principio, la historia sonaba como una fantasía, como el guión de una telenovela, una empleada doméstica, un millonario, un bebé, un secuestro fingido. Era demasiado. Pero a medida que Marta le conta, los detalles con una precisión fría y lógica, la conversación telefónica que escuchó, la fotografía, el recibo de la clínica de fertilidad, los mensajes de texto, Javier se dio cuenta de que había algo sólido allí, algo tangible y explosivo. Marta, esto es una bomba atómica, dijo finalmente, su voz un susurro impresionado, pero es increíblemente peligroso. Ricardo Vargas es uno de los hombres más poderosos del país. Tiene jueces, policías y políticos en su bolsillo. Si vamos contra él,
Tenemos que estar absolutamente seguros, con pruebas irrefutables. Marta lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Lo sé, Javier. Pero es la verdad. Y ese niño no merece vivir en una mentira. Alguien tiene que luchar por él. Su convicción era tan fuerte, tan pura, que traspasó el teléfono, convenciendo a Javier por completo. Está bien, dijo él, tomando una decisión que cambiaría su carrera y su vida. No te prometo nada, pero investigaré por mi cuenta. Seré discreto. Tú, por tu parte, no hagas absolutamente nada. Actúa con normalidad. No le des a Vargas ninguna razón para sospechar. Y por el amor de Dios, Marta, cuídate mucho. Eres una mujer muy valiente. Colgar el teléfono le dio a Marta un pequeño respiro, una diminuta chispa de esperanza. Ya no estaba sola en esta lucha desigual. Tenía un aliado. Pero, ¿sería suficiente? Los siguientes días fueron una tortura de espera y disimulo. Marta se esforzó por mantener su rutina diaria con una normalidad casi perfecta, por sonreír al resto del personal, por atender a Ricardo con la misma deferencia de siempre, a pesar de que cada vez que lo miraba, veía un monstruo. Se concentró en el pequeño Pablo, pasando más tiempo con él, leyéndole cuentos y cantándole canciones. Cada vez que el niño la abrazaba con sus pequeños brazos, su resolución se fortalecía, recordándole por qué estaba arriesgando tanto. Mientras tanto, Ricardo parecía haberse relajado, quizás creyendo que su amenaza en el despacho había sido suficiente para silenciarla. Volvió a sus viajes de negocios. Esta fue la oportunidad que Marta necesitaba para buscar la última pieza del rompecabezas. Recordó las cartas que había visto en la biblioteca. En su prisa inicial, solo había mirado las fotografías, pero sabía que las cartas podrían contener más respuestas, más detalles del plan. Una noche, cuando la casa estaba en calma, volvió a la biblioteca. Se sentó en el suelo, desató la cinta de seda con cuidado, y comenzó a leer la elegante caligrafía de Elena. Eran cartas de amor, llenas de pasión y promesas, escritas durante el tiempo que ella y Ricardo estuvieron juntos, un doloroso testimonio de un amor que él había decidido borrar de la historia. Este hombre es incapaz de amar de verdad a nadie más que a sí mismo, pensó Marta con una tristeza profunda por la mujer que había escrito esas palabras. Las cartas pintaban un cuadro muy diferente del que Ricardo había descrito. Hablaban de un futuro juntos, de una familia, de sueños compartidos en una casa junto al mar. Pero a medida que Marta avanzaba en el fajo de cartas, el tono comenzó a cambiar, volviéndose más desesperado, más suplicante. Elena hablaba de un acuerdo, de un sacrificio que estaba haciendo por él, por nuestro futuro hijo. Y entonces, en la última carta, arrugada y con manchas que parecían de lágrimas secas, encontró la pieza que faltaba, la confesión que lo explicaba todo, con una claridad brutal. Ricardo, no puedes hacerme esto, escribió Elena. Acordamos que yo llevaría a nuestro hijo en mi vientre, y que luego lo criaríamos juntos como una familia, después de que pasara un tiempo prudencial tras la muerte de tu esposa. Acordamos que dirías que fue un último tratamiento de fertilidad que ella se hizo antes de morir. Era nuestro plan. Pero ahora quieres borrarme del mapa, quedarte con mi hijo y dejarme sin nada. Como si yo no fuera nadie. Soy su madre. No te lo perdonaré jamás, Ricardo. Jamás. Marta tuvo que leer la carta 3 veces para asimilar la monstruosidad del plan. Era mucho peor de lo que había imaginado. No fue una simple maternidad subrogada. Fue un plan maquiavélico para que Ricardo tuviera un heredero sin un divorcio costoso de su esposa enferma. La verdad era un veneno, y Marta sentía que la estaba consumiendo. ¿Cómo puede existir tanta maldad y egoísmo en una sola persona?, pensó, con el corazón encogido por el dolor de Elena, una mujer que, aunque equivocada, también era una víctima. Marta fotografió las cartas con su teléfono, cada palabra una prueba más, añadiéndolas al creciente cuerpo de evidencia que estaba construyendo. Ahora tenía el motivo, el plan y la prueba irrefutable del engaño. Se lo envió todo a Javier, cuyo silencio inicial fue seguido por una ráfaga de mensajes emocionados y alarmados. Con esto, podemos destruirlo, Marta. Esto es dinamita pura. Estoy cerrando el artículo, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el momento de publicarlo. Pero a pesar de tener las pruebas, Marta sentía un nudo de miedo helado en el estómago. La caída de Ricardo Vargas no sería silenciosa ni limpia. Sería una guerra total, con abogados, medios de comunicación y mentiras, y ella estaría en el epicentro de la tormenta. Al día siguiente, ocurrió algo que aceleró todo de la manera más terrible e inesperada.
La policía se presentó en la mansión con una orden de arresto. Pero no era para Ricardo. Era para ella. Marta los vio entrar desde la cocina y su sangre se congeló. 2 agentes se acercaron a ella, con rostros inexpresivos. Marta Hernández, queda usted detenida como sospechosa de complicidad en el intento de secuestro de Pablo Vargas. La acusación era tan surrealista, tan retorcida, que Marta pensó que era una broma macabra. Miró a su alrededor y sus ojos se encontraron con los del ama de llaves, que la miraba con una mezcla de lástima y triunfo. ¿Idet? Ras de ella, apareció Ricardo, con una expresión de fría satisfacción en su rostro. Se había adelantado. Había decidido eliminarla del tablero de juego antes de que ella pudiera hacer su movimiento. El mundo de Marta se derrumbó en un instante. La llevaron a la comisaría, el mismo lugar donde su testimonio había sido puesto en duda, pero esta vez no era una testigo sino una acusada. Las luces frías de neón, el olor a desinfectante barato y las miradas acusadoras de los oficiales crearon una atmósfera de pesadilla. La interrogaron durante horas, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez, intentando torcer sus palabras y hacerla caer en contradicciones. Pero Marta se aferró a la verdad con la tenacidad de un náufrago a una tabla en medio del océano. Yo no hice nada malo, repetía, su voz firme a pesar del temblor incontrolable de su cuerpo. Yo salvé a ese niño, lo protegí. Los detectives se reían, una risa cruel y condescendiente. Claro que sí, señora. Y ahora resulta que su fe la acusa de planear todo con la secuestradora para sacarle dinero. Tenemos un testigo, el ama de llaves, que dice haberla oído hablar por teléfono en secreto varias veces, planeando todo. Era una red de mentiras perfectamente tejida. Ricardo había usado su poder y su dinero para corromper a los que la rodeaban y construir un caso falso contra ella. Se sintió atrapada, impotente, una pequeña mosca en una telaraña gigante. Nadie me creerá jamás. Estoy perdida, pensó, la desesperación amenazando con ahogarla por completo. Pero entonces, en la oscuridad de la celda fría, recordó el rostro asustado de Pablo, y una chispa de lucha se reavivó en su interior. No voy a rendirme. No por mí, sino por él. Lucharé hasta el final. Cuando todo parecía perdido, un rayo de esperanza apareció en la forma de una joven abogada de oficio llamada Sofía. Tenía los ojos brillantes de inteligencia y una determinación que recordaba a la propia Marta. Había sido asignada a su caso por pura casualidad, pero después de escuchar la historia de Marta durante apenas 10 minutos, supo que estaba ante algo mucho más grande que un simple caso de defensa. Te creo, Marta, le dijo con una convicción tan firme que hizo que a Marta se le llenaran los ojos de lágrimas, las primeras que se permitía derramar. Y te prometo que vamos a luchar con todo lo que tengamos para demostrar tu inocencia. Mientras tanto, Javier, al enterarse del arresto de Marta, movió cielo y tierra. Usó sus contactos para filtrar parte de la información a un blog de noticias independiente y de gran reputación, creando un pequeño revuelo mediático que empezó a cuestionar la versión oficial de los hechos. La historia de la empleada heroína arrestada comenzó a generar dudas en la opinión pública. Sofía y Javier se reunieron en secreto, uniendo fuerzas como un pequeño ejército de la verdad. Ella aportaba el conocimiento legal, él, la capacidad de investigación y la presión mediática. Juntos, comenzaron a construir una contraofensiva, analizando cada pieza de evidencia que Marta había recolectado, buscando fisuras en la historia de Ricardo, preparando el escenario para una batalla legal que sacudiría los cimientos de la élite de la ciudad. No será fácil, le advirtió Sofía a Marta. Ricardo contratará a los mejores y más despiadados abogados del país. Intentarán destruirte en el estrado, te harán parecer un monstruo. Los días que precedieron al juicio fueron los más largos y angustiosos de la vida de Marta. Gracias a la intervención de Sofía, que argumentó con brillantez ante el juez, consiguió la libertad bajo fianza, pero tuvo que abandonar la mansión, su hogar y su trabajo durante años, de un día para otro. Se refugió en el pequeño y abarrotado apartamento de su prima, sintiéndose como una extraña en su propia vida. Los vecinos la miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Su rostro había aparecido en las noticias, y aunque la historia de Javier había sembrado dudas, la acusación oficial seguía pesando sobre ella como una losa. Pasaba las noches en vela, repasando cada detalle de su testimonio con Sofía, memorizando fechas, horas, conversaciones. Se sentía como si estuviera estudiando para el examen más importante de su vida, uno en el que se jugaba no solo su libertad, sino su honor y su dignidad.
El miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago que nunca desaparecía del todo. ¿Y si no me creen? ¿Y si Ricardo gana?, le preguntaba a Sofía en momentos de debilidad. La joven abogada siempre le respondía con la misma calma tranquilizadora. La verdad tiene una fuerza propia, Marta. Nuestro trabajo es simplemente asegurarnos de que el tribunal la escuche con claridad. En la soledad de su habitación temporal, mientras miraba por la ventana las vidas anónimas que pasaban por la calle, Marta rezaba, no por un milagro, sino por la fuerza para enfrentar lo que venía. El día del juicio llegó envuelto en un cielo gris y plomizo que reflejaba el estado de ánimo de Marta. Se puso el único traje decente que tenía, un conjunto sencillo que su prima le había prestado, sintiéndose completamente fuera de lugar, como si llevara un disfraz. Javier pasó a recogerla, su rostro serio y preocupado, pero sus ojos transmitían un apoyo inquebrantable que le dio algo de fuerza. El edificio del tribunal era un coloso de mármol y cristal, un lugar imponente diseñado para hacer que la gente común se sintiera pequeña e insignificante. Al entrar, un enjambre de periodistas los rodeó, lanzando preguntas a gritos y cegándola con los flashes de sus cámaras. Se sintió como un animal acorralado, expuesta y vulnerable. En el interior, la atmósfera era solemne y tensa. Vio a Ricardo al otro lado de la sala, rodeado de un equipo de abogados caros y de aspecto impecable. Él la miró, y en sus ojos no había ni rastro de culpa, solo una fría y arrogante confianza. Él cree que ya ha ganado, pensó Marta, un escalofrío recorriéndole la espalda. Se sentó junto a Sofía, sus manos heladas y sudorosas. La sala se llenó de un murmullo expectante. El juez entró, todos se pusieron de pie, y el martillo cayó con un golpe seco, dando inicio a la batalla por su vida. «Que Dios me ayude», fue su último pensamiento antes de que el fiscal comenzara su declaración inicial, pintándola como una criminal codiciosa y manipuladora, una traidora de la peor calaña. El fiscal de la acusación era un hombre astuto, y con una reputación temible, conocido por su habilidad para destrozar a los testigos en el estrado. Presentó su caso con una narrativa convincente y fluida, tejiendo una red de mentiras y medias verdades que hacían que la versión de Ricardo pareciera completamente plausible, y la de Marta, una invención. Llamó al estrado al ama de llaves, quien, con una expresión de falsa tristeza, testificó haber escuchado a Marta en varias conversaciones telefónicas sospechosas, hablando en susurros sobre un plan y una recompensa. Era un perjurio descarado, pero dicho con la suficiente convicción como para sembrar la duda en el jurado. Luego, el propio Ricardo subió al estrado. Con una actuación digna de un actor de cine, se presentó como una víctima, un padre aterrorizado que había sido traicionado por una empleada en la que había depositado toda su confianza. Habló de cómo Marta se había vuelto extraña y reservada en las semanas previas al incidente, insinuando que estaba trama NDO algo. Sus abogados presentaron registros bancarios manipulados que sugerían que Marta tenía deudas, proporcionando un falso motivo para la extorsión. La estrategia era brillante y brutal: destruir la credibilidad de Marta, presentándola como una mujer desesperada y deshonesta. Marta observaba todo desde su asiento, sintiendo cómo cada mentira era una palada de tierra sobre su tumba. «Están enterrando la verdad viva», pensó, una sensación de impotencia abrumándola por completo. La sala del tribunal se estaba convirtiendo en su peor pesadilla hecha realidad. Cuando llegó el turno de la defensa, una sensación de escepticismo flotaba en el aire. Sofía se levantó, tranquila y serena, una pequeña figura frente al imponente estrado del juez. Su calma contrastaba con la agresividad del fiscal, y esa diferencia comenzó a captar la atención del jurado. No empezó con gritos ni acusaciones, sino con una simple pregunta que colgó en el aire. ¿Qué define a una persona? ¿Las acusaciones de un hombre poderoso o la evidencia de sus acciones? Con una precisión quirúrgica, comenzó el contrainterrogatorio del ama de llaves. Con una serie de preguntas rápidas y lógicas sobre horarios y la disposición de la casa, demostró que era físicamente imposible que la testigo hubiera escuchado las supuestas conversaciones desde donde afirmaba estar. La mujer empezó a tartamudear, a contradecirse, su red de mentiras desmoronándose bajo la presión. Luego, le tocó a Ricardo. Sofía lo trató con un respeto casi exagerado, lo que pareció desarmarlo. Lo llevó a través de su relación de negocios con Elena, y él repitió su historia de una simple disputa comercial. Fue entonces cuando Sofía proyectó la fotografía de Acapulco en las pantallas del tribunal.
Señor Vargas, ¿es esta su definición de una simple disputa de negocios? La arrogancia de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una ira mal disimulada. La primera fisura en su armadura había aparecido, visible para todos. Pero, ¿sería suficiente para convencer al jurado de la verdad? Con el impulso a su favor, Sofía continuó su ataque metódico. Proyectó el recibo de la clínica de fertilidad en las pantallas gigantes. ¿Puede explicar, señor Vargas, por qué pagó un tratamiento de fertilidad tan específico y costoso para Elena, fechado convenientemente 9 meses antes del nacimiento de su hijo? Ricardo balbuceó una excusa sobre un préstamo a una amiga, una explicación que sonó hueca y ridícula en la silenciosa sala. A continuación, Sofía presentó las cartas. Leyó fragmentos de las misivas de amor, la pasión, los sueños compartidos, y luego la desesperación de la traición. La sala escuchaba en un silencio absoluto, cautivada por la trágica historia que se revelaba ante ellos. Finalmente, llegó el momento de los mensajes de texto del segundo teléfono, cuya obtención Sofía justificó legalmente de forma brillante. Él es mi hijo, Ricardo. Es tanto mío como tuyo. La frase resonó en el tribunal como una sentencia de culpabilidad. El abogado de Ricardo protestó airadamente, hablando de privacidad violada y pruebas obtenidas ilegalmente. Pero el daño ya estaba hecho. La narrativa del fiscal se había derrumbado por completo. Ahora, la sala veía a Ricardo no como una víctima, sino como un manipulador cruel y sin escrúpulos. No tengo más preguntas para este testigo, señoría, dijo Sofía, regresando a su asiento con una calma imperturbable. Ricardo bajó del estrado, su rostro una máscara de furia impotente. Sabía que había perdido el control. El juicio había dado un giro de 180 grados. Finalmente, Sofía llamó a Marta al estrado. Con las piernas temblando pero la cabeza alta, Marta caminó hacia el frente de la sala, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. Juró decir la verdad, su voz sonando más fuerte y clara de lo que esperaba. Sofía la guió a través de los eventos de esa tarde, pidiéndole que describiera cada detalle con sus propias palabras. Marta relató la historia con una honestidad sencilla y sin adornos que era inmensamente poderosa. Habló del miedo, sí, pero sobre todo, habló de su instinto de proteger a un niño indefenso. No pensé en el dinero ni en el peligro, dijo, mirando directamente al jurado. Solo vi a un bebé que me necesitaba. Y mi corazón me dijo que tenía que protegerlo. Sus palabras eran tan genuinas que era imposible dudar de ellas. Cuando terminó de contar el rescate, Sofía hizo una pausa dramática. Marta, cuando se enfrentó a la mujer, ¿qué usó para defender a Pablo? Lo único que tenía a mano, respondió Marta. Era lo que uso para trabajar todos los días, mi herramienta. Sofía se giró hacia el juez. Señoría, con su permiso, la defensa quisiera presentar su última prueba. El secretario del tribunal se acercó con un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Allí, en medio de la solemnidad del tribunal, estaba la vieja y humilde escoba. El simbolismo fue tan brutalmente elocuente que dejó a toda la sala sin aliento. Era el arma de una mujer trabajadora, el escudo de una heroína improbable. La presencia de ese objeto cotidiano en el sagrado recinto del tribunal tuvo un efecto transformador. Silenció los murmullos, despojó al proceso de su pomposidad y lo ancló en la cruda realidad. Ya no se trataba de complejas argumentaciones legales, sino de la simple y poderosa historia de una mujer, que había usado la única herramienta que poseía para defender una vida. Ricardo Vargas miró el objeto con una expresión de incredulidad, como si no pudiera comprender cómo algo tan insignificante pudiera ser el instrumento de su caída. En ese instante, todos en la sala lo vieron por lo que realmente era, un hombre que, con todo su dinero y poder, había sido derrotado por el coraje de una empleada y su herramienta de limpieza. La vergüenza lo abrumó. Hundió la cabeza entre las manos, un gesto de rendición total y absoluta. El juez, visiblemente conmovido, golpeó el mazo. Este tribunal retira todos los cargos contra la señora Marta Hernández, anunció, su voz resonando con una autoridad final. Un grito ahogado de alivio y alegría se extendió por la sala, convirtiéndose en una ovación atronadora. Además, continuó el juez, ordeno una investigación inmediata sobre el señor Ricardo Vargas por perjurio, obstrucción a la justicia y posible coacción.
Los flashes de las cámaras estallaron. Marta se quedó sentada, temblando, mientras Sofía la abrazaba, llorando de alegría. Había ganado. La justicia, por una vez, había prevalecido. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La salida del tribunal fue un torbellino caótico de micrófonos, cámaras y preguntas a gritos. Marta, flanqueada por una protectora Sofía y un decidido Javier, se sentía como si estuviera atravesando el ojo de un huracán mediático. Señora Hernández, ¿cómo se siente? Marta, una declaración, por favor. Las voces la bombardeaban, pero ella se mantuvo en silencio, abrumada por la repentina atención. Ella, que había vivido en las sombras de la invisibilidad, ahora era el centro de un circo mediático. A lo lejos, vio cómo la policía escoltaba a Ricardo hacia un coche, su rostro una máscara de piedra, sus ojos vacíos. Ya no era el hombre todopoderoso, era solo un acusado más, despojado de su poder. Sintió una extraña mezcla de triunfo y lástima. Había buscado justicia, no venganza. Javier la guió con firmeza a través de la multitud hacia un coche que los esperaba. Entra rápido, Marta. Una vez dentro, el sonido del mundo exterior se amortiguó, y por primera vez en horas, pudo respirar. Se apoyó en el asiento, cerrando los ojos, el agotamiento finalmente alcanzándola. Se acabó, susurró, aunque una parte de ella no estaba segura de si lo creía. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra por reconstruir su vida apenas comenzaba. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, el futuro una página en blanco y aterradora. Mientras el coche se alejaba, Marta no podía dejar de pensar en el pequeño Pablo. En medio de toda esta batalla legal, había un niño inocente cuyo mundo acababa de ser puesto patas arriba. ¿Qué pasaría con él ahora? La ley, fría y protocolaria, probablemente lo pondría bajo la custodia temporal de los servicios sociales mientras se resolvía el desastre legal de sus padres biológicos. La idea de imaginarlo en un centro rodeado de extraños, le rompía el corazón. Ese niño, que solo conocía el lujo y el cuidado constante, ahora se enfrentaría a la incertidumbre y el miedo. No es justo para él, le dijo a Sofía, su voz cargada de una angustia maternal. Él no tiene la culpa de nada de esto, es solo un bebé. Sofía le puso una mano reconfortante en el brazo. Lo sé, Marta, y te prometo que lucharemos también por él. Nos aseguraremos de que su bienestar sea la máxima prioridad. Quizás, incluso podría solicitar ser su tutora temporal. Después de todo, has demostrado que te preocupas por él. Más que nadie en este mundo. La sugerencia sorprendió a Marta. ¿Ella, criando al hijo de un millonario? La idea era tan audaz que casi se rió. Pero luego, miró sus manos, manos que habían limpiado, luchado y consolado. Quizás Sofía tenía razón. Quizás su propósito en toda esta historia no terminaba con la revelación de la verdad. El artículo de Javier salió publicado esa misma tarde, pero no en su pequeño periódico local, sino en la portada del diario nacional más importante del país. La historia del coraje de la empleada, como la titularon, se volvió viral en minutos. La gente compartía la historia en las redes sociales, comentando con admiración por la valentía de Marta e indignación por la crueldad de Ricardo. De la noche a la mañana, Marta Hernández se convirtió en un nombre familiar, un símbolo de la lucha de David contra Goliat, la personificación de la dignidad. Su rostro, una foto tomada a la salida del tribunal donde se la veía cansada pero digna, estaba en todas partes. Recibió mensajes de apoyo de extraños de todo el país, mujeres que se veían reflejadas en su lucha silenciosa. Fue abrumador. Se sentía como si estuvieran hablando de otra persona. No hice nada extraordinario, le dijo a su prima esa noche por teléfono, mientras escuchaba las noticias. Solo hice lo que era correcto, lo que cualquiera hubiera hecho. Su prima la interrumpió con cariño. Y eso, querida Marta, es precisamente lo que te hace extraordinaria. En un mundo donde la mayoría mira para otro lado, tú te plantaste firme y luchaste. Por primera vez, Marta comenzó a comprender el impacto de sus acciones más allá de los muros de la mansión Vargas. Había dado voz a los que no la tenían. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de procedimientos legales y una nueva y desconcertante forma de fama. Tuvo que dar declaraciones adicionales a la policía para la investigación contra Ricardo, pero esta vez fue tratada con un respeto que rayaba en la reverencia. Los mismos detectives que él habían mirado con condescendencia, ahora la llamaban señora Hernández y le ofrecían café.
También tuvo largas reuniones con Sofía para discutir el futuro de Pablo. La abogada estaba moviendo cielo y tierra, preparando un caso sólido para argumentar ante el juez de familia que el entorno más estable para el niño era con la mujer que había arriesgado todo por él, y no en un sistema de acogida. Era una batalla legal cuesta arriba, pero la opinión pública estaba abrumadoramente del lado de Marta, y eso, en casos tan mediáticos, a veces pesaba más que los códigos legales. La gente te ve como una figura materna para él, Marta, le explicó Sofía. Eres la única constante de amor y protección que ha tenido en su corta vida. Eres su ancla. Marta empezó a considerar seriamente la posibilidad. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser madre de un niño que no era biológicamente suyo, pero a quien ya amaba con la ferocidad de una leona? El miedo y la duda luchaban en su interior contra un creciente sentimiento de propósito y amor. Una semana después del juicio, recibió una visita inesperada. Era el abogado de Ricardo, el mismo hombre arrogante que había intentado destruirla en el tribunal. Ahora, su comportamiento era completamente diferente. Estaba nervioso, casi sumiso, evitando su mirada. «Señora Hernández, vengo en nombre del señor Vargas», dijo, su voz apenas audible. Él lamenta profundamente todo lo que ha sucedido. Sabe que no hay palabras ni dinero que puedan reparar el daño que le ha causado. Marta lo escuchó en un silencio impenetrable, sin ofrecerle consuelo. El señor Vargas, continuó el abogado, ha dado instrucciones de crear un fondo fiduciario a su nombre, una cantidad muy significativa. Como una forma de disculpa y para asegurar su futuro. La oferta era una rendición incondicional, una forma de comprar su perdón. Pero Marta recordó el intento de Ricardo de comprar su silencio mucho antes. No quiero su dinero, dijo ella, su voz tranquila pero firme como el acero. Dígale a su cliente que si de verdad quiere hacer algo para enmendar su error, que use ese dinero para crear una fundación que ayude a otras mujeres en mi situación. Mujeres trabajadoras invisibles que necesitan una voz y apoyo legal. El abogado se quedó atónito. Y dígale también, añadió Marta, que coopere con las autoridades y facilite la transición de Pablo a un hogar seguro. Eso es lo único que me importa. Esta mujer es increíble, pensó el abogado, profundamente avergonzado de sí mismo y de su cliente. El abogado se fue, visiblemente impresionado y conmovido. La noticia de la negativa de Marta al dinero, que se filtró a la prensa a través de Javier, consolidó aún más su estatus de heroína popular. Quedó claro para todo el país que no la movía la codicia, sino unos principios inquebrantables. Su petición de crear una fundación se convirtió en noticia nacional. Ya no era solo una mujer valiente. Era una mujer con una visión, una líder social. Organizaciones de derechos de las mujeres y sindicatos se pusieron en contacto con ella ofreciéndole su apoyo y su experiencia. De repente, sin buscarlo, Marta se encontró en el centro de un movimiento social que ella misma había inspirado. La sensación de invisibilidad se había desvanecido para siempre, reemplazada por un foco de atención constante. Ahora, donde quiera que iba, la gente la reconocía, la saludaba, le daba las gracias. Era una responsabilidad enorme, y a veces, se sentía abrumada por las expectativas. No estoy preparada para esto, le confesó a Javier una tarde tomando un café. Soy solo una limpiadora. Javier le sonrió con calidez y le tomó la mano. Eras una limpiadora, Marta. Ahora eres una líder. A veces, las personas más improbables son las que están llamadas a hacer las cosas más grandes. Y tú, amiga mía, estás destinada a la grandeza. Sus palabras le dieron la fuerza que necesitaba para aceptar su nuevo papel en el mundo. Mientras la maquinaria legal seguía su curso, la vida de Marta se transformaba día a día. Con la ayuda de Sofía y un grupo de activistas, comenzó a dar forma a la idea de la fundación. Se reunió con decenas de trabajadoras domésticas, escuchando sus historias de abuso, explotación y salarios injustos. Cada historia que oía reforzaba su determinación. Entendió que su caso no era aislado, era simplemente el que había salido a la luz, la punta del iceberg de una injusticia sistémica. Quería usar su nueva plataforma para iluminar las miles de otras injusticias que permanecían en la sombra. Aprendió a hablar en público, su voz, inicialmente temblorosa, ganando fuerza y convicción con cada discurso. Habló en sindicatos, en universidades, en programas de televisión. Su mensaje era siempre el mismo: la dignidad es un derecho, no un privilegio. Y la gente le escuchaba, porque su autenticidad era innegable. Hablaba desde la experiencia, desde el corazón, y sus palabras tenían un peso que ningún político o experto podía igualar.
La mujer que una vez temió alzar la voz para defenderse, se había convertido en la voz de miles de mujeres. Era la transformación más profunda y asombrosa de todas, un verdadero renacimiento. ¿Quién lo hubiera dicho?, pensaba a veces por la noche. La vida da unas vueltas muy extrañas. El caso judicial contra Ricardo y Elena avanzaba rápidamente. Las evidencias presentadas por Sofía eran tan abrumadoras que sus abogados les aconsejaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas para evitar un juicio aún más humillante. Ricardo, enfrentado a la ruina de su reputación y de su imperio empresarial, aceptó el trato. Fue condenado a varios años de prisión, una sentencia que, aunque considerada leve por algunos, representó, con acento agudo, una caída monumental para un hombre de su estatus. Elena, reconocida por el tribunal como una víctima de la manipulación de Ricardo pero también como partícipe del engaño, recibió una sentencia suspendida y la orden de someterse a terapia psicológica. La batalla legal había terminado, pero las cicatrices emocionales permanecerían para siempre. Para Marta, la noticia de la sentencia no le produjo ninguna alegría. Solo una profunda melancolía por las vidas destrozadas, incluida la del propio Ricardo, un hombre destruido por su propia arrogancia. Su verdadera victoria no estaba en la caída de él, sino en su propio ascenso, y en la esperanza que ahora podía ofrecer a otros. La justicia no es solo castigo, dijo en una entrevista que dio la vuelta al mundo. También es reparación y la oportunidad de construir algo mejor a partir de los escombros. Sus palabras resonaron en todo el país, consolidándola como una líder de opinión y una voz de la conciencia nacional. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, llegó la decisión más importante: el futuro del pequeño Pablo. Después de un largo proceso de deliberaciones, informes de trabajadores sociales y testimonios de psicólogos, el juez de familia tomó una decisión sin precedentes en la historia judicial del país. Citando el extraordinario vínculo de protección y afecto que Marta había demostrado, y considerando la inestabilidad emocional y moral de los padres biológicos, le otorgó a Marta la custodia legal temporal del niño, con la posibilidad de convertirla en permanente después de un período de evaluación. Cuando Sofía le dio la noticia por teléfono, Marta se quedó sin palabras, rompiendo a llorar de pura emoción, una mezcla de alivio, alegría y un vértigo abrumador. Era una responsabilidad que la aterraba y la llenaba de felicidad al mismo tiempo. Al día siguiente, fue a recoger a Pablo al centro de servicios sociales. El niño, al verla entrar por la puerta, corrió hacia ella con los brazos abiertos, gritando una palabra que nunca antes había dicho, una palabra que selló su destino: mamá. En ese abrazo, Marta encontró la respuesta a todas sus dudas. Su verdadera recompensa no era el dinero, ni la fama. Era ese pequeño niño, ese pequeño corazón que ahora dependía de ella. Su vida había dado un giro de 180 grados. La empleada invisible se había convertido en madre. El modesto apartamento de su prima se llenó de una nueva vida con la llegada de Pablo. Las risas del niño resonaban en las habitaciones, llenando cada rincón con una alegría que el dinero jamás podría comprar. Marta se sumergió en la maternidad con una naturalidad que la sorprendió a sí misma. Le leía cuentos por la noche, le preparaba sus comidas favoritas, y lo llevaba al parque a jugar, disfrutando de cada momento. Descubrió en sí misma una capacidad para el amor incondicional que no sabía que poseía. Era agotador, era desafiante, pero era la experiencia más gratificante de su vida. Ya no era solo Marta, la heroína de los periódicos, era Marta la mamá de Pablo, y ese era el título que más valoraba en el mundo. Nunca pensé que podría ser tan feliz, le confesó a su reflejo en el espejo una mañana. La mujer que le devolvía la mirada, ya no tenía los ojos bajos y la expresión cansada de antes. Tenía un brillo de propósito en su mirada, una serenidad que venía de saber cuál era su lugar. En el mundo. Y su lugar ya no estaba en las sombras, limpiando los sueños de otros. Su lugar estaba allí, a la luz del sol, construyendo un futuro para el niño que ahora era su hijo, su todo. La batalla había sido dura, pero al final, había encontrado algo mucho más valioso que la justicia. Había encontrado una familia. Con el tiempo, la fundación que Marta había imaginado se convirtió en una realidad poderosa y transformadora. Gracias a los fondos aportados por un arrepentido Ricardo desde la cárcel y a las generosas donaciones públicas, la Fundación Dignidad y Voz abrió sus puertas en un modesto edificio en el centro de la ciudad.
El centro ofrecía asesoramiento legal gratuito, capacitación laboral y apoyo psicológico a trabajadoras domésticas. Marta no era solo la fundadora, era el corazón y el alma de la organización. Pasaba sus días allí, escuchando, aconsejando y luchando por los derechos de otras mujeres con la misma tenacidad que había mostrado en el tribunal. Se convirtió en una experta en legislación laboral y en una fuente de inspiración para miles. Su historia personal era la prueba viviente de que el cambio era posible. El centro era un refugio. Un lugar seguro donde las mujeres que la sociedad consideraba invisibles podían encontrar la fuerza para hacerse visibles. Aquí, nadie tiene que agachar la cabeza, les decía siempre a las recién llegadas, con una sonrisa cálida. Aquí, todas tenemos una voz. Su trabajo se convirtió en su misión de vida, un propósito que la llenaba por completo. Esto es lo que tenía que hacer, pensaba, viendo los rostros agradecidos de las mujeres a las que ayudaba cada día. La relación de Marta con Ricardo tomó un giro inesperado. Después de cumplir su condena, Ricardo, un hombre cambiado, envejecido y humillado, le escribió una carta desde la pequeña casa, a la que se había retirado en un pueblo costero. Era una carta larga y sincera, llena de un remordimiento que parecía genuino. Le pidió perdón, no solo por haberla usado falsamente, sino por los años de haberla tratado con indiferencia, y de no haberla visto como una persona. También le preguntó por Pablo, no como un padre que reclama sus derechos, sino como alguien que se preocupaba a distancia por el bienestar del niño. Marta, después de mucho pensarlo y consultarlo con Javier, decidió responder. Le contó sobre los progresos de Pablo en la escuela, sobre lo feliz que era. Con el tiempo, intercambiaron algunas cartas más, creando una extraña y distante conexión basada en el único vínculo que compartían, el amor por ese niño. Nunca hubo un perdón completo, pues algunas heridas eran demasiado profundas, pero hubo una especie de paz. Ricardo nunca intentó recuperar a Pablo. Sabía que el verdadero padre del niño no era el que aportaba los genes, sino el que estaba allí cada día, y esa persona era Marta. Ella es su verdadera madre, se dijo a sí mismo, aceptando su pérdida con una tristeza resignada. Pablo creció como un niño feliz, inteligente y sobre todo, compasivo. Marta se aseguró de que nunca olvidara sus orígenes humildes, pero tampoco le ocultó la compleja verdad sobre su nacimiento, contándosela de una manera apropiada para su edad a medida que crecía. Le enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad y, por encima de todo, a tratar a cada persona con dignidad y respeto, sin importar su posición social. A menudo, Pablo la acompañaba a la fundación después del colegio, jugando con los hijos de otras trabajadoras, aprendiendo desde muy pequeño que el mundo era diverso y que la valía de una persona no se medía por el tamaño de su casa. Se convirtió en un joven notable, poseedor de la inteligencia aguda de su padre biológico y del corazón de oro de la mujer que lo crió. A menudo cuando Marta lo miraba, veía un eco de la batalla que había librado. Su victoria no fue solo para ella, fue para él, para asegurarle una vida basada en la verdad y el amor. «Estoy tan orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo», le decía a menudo, y él siempre respondía con un abrazo fuerte y un «te quiero, mamá». Esas 3 palabras eran la sinfonía más hermosa que Marta había escuchado jamás en su vida. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. 5 años después del juicio, la Fundación Dignidad y Voz era una institución nacional con sedes en 5 ciudades, y había ayudado a más de 200 mujeres a encontrar justicia y una vida mejor. La ley que Marta había impulsado se conocía popularmente como la Ley Marta, y su historia se enseñaba en las escuelas como un ejemplo de civismo. Marta, ahora con casi 50 años, seguía al frente de la fundación, pero había aprendido a delegar para poder pasar más tiempo con su familia. Su vida era sencilla pero plena. Vivía en el mismo barrio, rodeada de amigos leales. Javier se había convertido en su compañero de vida, un amor sereno y fuerte que había crecido sobre la base de la admiración y el respeto mutuo. A menudo los 3, Marta, Javier y un preadolescente Pablo, pasaban los fines de semana en una pequeña cabaña en el campo que habían comprado con sus ahorros. Una de esas tardes, mientras Pablo y Javier intentaban pescar en el río, Marta estaba sentada en el porche, leyendo un libro. Levantó la vista y los observó reír. Se sentía completa, en paz. La mujer invisible se había ido para siempre, reemplazada por una líder, una inspiración, y sobre todo, una madre feliz. La verdadera valentía no reside en el poder ni en la riqueza,
sino en el corazón humilde que se alza para defender la justicia y la vida. Su vida es un testimonio eterno de que el poder más grande de todos es la fuerza de un corazón íntegro. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.